Estoy hoy muy ilusionada porque en el podcast de Verdades Incómodas tenemos a un invitado que es Francesc Torralba. Él es doctor en Teología y en Filosofía, además de director de la Cátedra Ethos de la Universidad Ramon Llull de Barcelona. Es una persona que ha escrito centenares de libros, algunos de ellos que tratan sobre un tema que es indisociable de la condición humana, pero a la vez también un tema muy tabú en nuestra sociedad, es la muerte. Pero creo que no me equivoco cuando lo digo, también porque te he escuchado en alguna entrevista decirlo, Francesc, que este último libro que has escrito, que se llama No hi ha paraules, asumir la mort d'un fill, está en catalán, No hay palabras, asumir la muerte de un hijo, es el libro más profundo, más cercano y más verídico que tú has podido escribir sobre este tema, porque realmente habla de una experiencia que tú viviste el 14 de agosto de 2023, el día en que tu hijo perdió la vida en un accidente en la montaña. Muy bienvenido, Francesc. Gracias a ti. Te felicito en primer lugar por el nombre de este podcast, que en verdades que son muy incómodas, de digerir, de asumir, y a veces de estas verdades no queremos hablar. Hablamos de verdades que no resultan cómodas, fáciles, asumibles, pero de las verdades difíciles o incómodas tendemos a apartarlas. O sea que vengo encantado. Muchas gracias. Tengo que decirte, Francesc, que he disfrutado muchísimo de la lectura de tu libro, todo y que, como las personas ya se deben estar imaginando, es un tema complejo, delicado, duro, pero he disfrutado de la lectura, que además en catalán hay muchas palabras que incluso no conocía, que he tenido que buscar el diccionario, que con un contexto se entendía, ¿no?, en la narrativa, pero me ha sorprendido que se pueda transformar algo tan doloroso en una belleza a través de la experiencia que tú narras por un lado y por otro también todo el aprendizaje que has sacado de hacer este proceso de duelo tan difícil. Es un libro que tiene una dimensión terapéutica. Yo lo expreso en el prólogo. Para mí la escritura, además de ser un mecanismo de expresión de ideas, sentimientos y anhelos, es también un mecanismo de purificación interior, diría, incluso así, ¿no? De expresión de un dolor que, si se mantiene encerrado, es mucho más problemático. Y hay que poder darle alguna salida. Hay quien pinta, hay quien canta, hay quien conversa con un terapeuta y hay quien escribe. Y yo encuentro en la escritura una válvula de escape a este dolor. Si además de esta dimensión terapéutica pues puede ayudar a personas, lectores, lectoras, que han vivido una experiencia análoga o similar, pues ya te sientes más que compensado, ¿no? Primero porque te ha ayudado a ti a elaborar este duelo y porque puede ayudar a personas a procesar su duelo y a poder poner palabras a lo que viven a nivel emocional, a nivel de memoria, a nivel de recuerdos que este tipo de muertes genera en los supervivientes, en los que quedamos. Justo hace un rato, antes de empezar la entrevista, tú estás diciendo la cantidad de personas que recurren a ti, no sé si a modo personal, a preguntarte, a pedirte, no sé si consejo o escucha, o simplemente decirte, sentimos tanto esto que has vivido porque a nosotros nos ha pasado lo mismo y nos ayuda mucho tu libro. Sí, no me ha pasado con otros libros. En efecto, yo he escrito más de 100 libros, ¿no? Desde los 21 años que escribo y publico, ¿no? Y con otros libros pues tienes recepciones intelectuales, ¿no? Críticas, reseñas, incluso alguno pues se utiliza a nivel formativo, a nivel académico. Pero este libro, donde no hay apenas ni una cita y que hablo en primera persona del singular y de algo vivido y sufrido, genera una especie de empatía con personas que han vivido experiencias similares o casi idénticas, ¿no? Se produce una especie de comunión entre el autor y el lector, de tal modo que sin hablar nos entendemos, ¿eh? Y sí, durante este año he recibido a bastantes personas que han sufrido la pérdida de un hijo, a veces de la pareja, a veces de un hermano,
Yo no soy terapeuta, no me dedico a acompañar personas en estos procesos, pero a raíz del libro pues he tenido muchas conversaciones. Y eso no me había pasado con ningún libro. Y es que cuando tú escribes desde la experiencia, eso te da una autoridad. No hablas de lo leído en algún lugar o de lo aprendido en un aula o de lo que has escuchado en una tertulia, sino de lo que te ha pasado o te ha traspasado. Y eso te da una autoridad a la hora de poder explicar cómo lo has vivido, porque sabes de qué hablas. Y el que te lee también sabe de qué estás hablando. Y se produce una comunión, decir, no, es que nos entendemos porque hemos vivido experiencias casi idénticas. Pero tú has puesto palabras, esta es la diferencia, has puesto palabras a lo que yo he vivido. Yo me emocionaba mucho cuando leía tu libro. Hay una cosa que me sorprendió, era que creo que está escrito desde esta verdad de la que hablas, desde una transparencia, y sobre todo que no está intentando imponer una forma de procesar, de vivir la muerte. Era totalmente abierto todo el rato diciendo esta es mi experiencia, Sí. ¿no? Compartiendo desde aquí. Sí, porque hay que evitar la universalización y la proyección. Es decir, que uno lo viva así no significa que todos tengan que vivirlo así. Que uno haya hecho estos aprendizajes no significa que los demás los hagan. Y por lo tanto siempre tienes que tener la cautela de hablar desde la experiencia subjetiva. Esto es un ensayo. El ensayo es el género de la subjetividad. Uno expresa lo que piensa de un tema y lo expresa libremente. Puede gustar o no, puede incluso generar antipatía o cólera, pero es el género de la subjetividad. Y hay que tener mucha humildad para aceptar que el otro lo vive de otra manera o lo procesa de otra manera y que quizás mejor, ¿no? Por eso sí, hay esas cautelas que interrumpen el texto donde simplemente voy reafirmando que no es una teoría científica, que no es un planteamiento objetivo, sino que es una experiencia subjetiva que trato de explicar y también los aprendizajes vitales que aporta una situación tan trágica con la muerte de un hijo, ¿no? Aprendes lo que no aprendes en un aula ni en una biblioteca. Yo gran parte de mi vida la paso en las aulas y en las bibliotecas. Y lo que he aprendido a raíz de esta experiencia no lo había aprendido en ninguna aula ni en ninguna biblioteca. Y eso es lo que intento explicar. Tengo una terapeuta que un día me dijo, un día en que estábamos en una sesión grupal con varias personas y una de esas personas había perdido a alguien querido, dijo, toda muerte trae un regalo. Y creo que tardé años en comprender esta frase y creo que puede tener muchos matices distintos, pero ¿tú crees que esto es así realmente? Lo que es verdad es que es un kairos, es decir, es un momento oportuno que permite descubrir dimensiones que estaban ocultas, ¿no? Eso pasa con la muerte, puede pasar con un fracaso, puede pasar con una enfermedad, que es verdad, dejas de ver la realidad desde una ventana o perspectiva y se abre otra. Si eso que ves es luminoso, será un regalo. Si eso que ves es tenebroso, no. Pero eso que no esperamos y que llega trágicamente puede ser la ocasión, casi diría, de una transformación. En la manera de vivir, la manera de trabajar, en las prioridades de la vida, en la manera de gestionar el tiempo. Y por tanto puede funcionar como despertador, ¿no? La muerte de un ser querido puede ser un despertador incluso de tu conciencia, ¿no? Cómo vives, qué haces con el tiempo que tienes, qué es lo que realmente tiene valor, qué es lo que puede pasar a segundo plano. En definitiva, puede ser, si no un regalo, una ocasión para replantearse seriamente toda tu existencia, no cabe duda. Recuerdo que también en el libro leía que tú le preguntas a tus alumnos qué harían si supieran que ese día o el día siguiente sería el último día de su vida, ¿no? Y que te sorprendía porque ninguna de las respuestas era vacua o superficial a las reflexiones que ellos llegaban. Sí, y es un ejercicio
digamos así, filosófico que planteo cada año. Alumnos de psicología, segundo, por tanto tienen 19, 20 años, la mayoría son mujeres, es un tipo de carrera que sigue siendo muy femenina y en efecto se generan respuestas muy interesantes, ¿no? De todo tipo. Es un modo de obligarles a pensar qué es lo valioso, qué es lo más esencial, qué es aquello que no puedes posponer. Si te queda un día, tendrás que optar por aquello que es más fundamental, esencial, y lo demás queda al margen, ¿no? Y claro, cuando les obligas a hacer este ejercicio aparecen pues, actividades, aparecen movimientos, aparecen mensajes que no son habituales en el día a día. ¿Puedes recordar alguno que te haya Sí, por sorprendido? ejemplo, el mensaje de gratitud a las personas que me hayan ayudado a lo largo de la vida. La mayoría de ellas hablan de gratitud. Y hombre, si fuera el último día, pues agradecería a mis padres todo lo que han hecho por mí. Y tienes que esperar el último día. Esta es la pregunta, ¿no? O si fuera el último día, pediría perdón por algunas cosas que hice que me avergüenzan, ¿no? O si fuera el último día, expresaría sentimientos que guardo para mí, pero que no quiero irme de este mundo sin expresar, ¿no? Lo que realmente siento por una persona, lo que realmente creo, guste o no guste. Muchas veces estamos como encarcelados en lo políticamente correcto, ¿no? Hay que decir A, B y C, y si sales de este carril, serás machacado en las redes. ¿De qué manera? Triturado casi. En cambio, si es el último día, que digan lo que digan, me da igual, como tampoco estaré para leerlo. Me libero. Es un día de liberación, ¿no? Entonces es muy interesante leer estas páginas. Lo hago escribir, no es oral, y están una hora escribiendo. Algunos escriben 3 páginas, ¿no? Porque les invito a hacer la secuencia del día. Te lo acabo de revelar, son las 8 de la mañana, ¿vas a ir a la facultad? Esta es la primera pregunta, ¿no? ¿Vas a ir al metro, al autobús? ¿O vas a cambiar radicalmente la organización de este día? La mayoría no van a la universidad, la mayoría van al campo, van al mar, la mayoría se relacionan con las personas que realmente quieren, la mayoría no están solos el último día, salvo algún momento. Hay algunos que rezan, otros meditan, otros nadan, otros van a correr, otros escriben cartas. Hay muchas reacciones, pero lo que es interesante constatar es que lo que haríamos el último día difiere mucho de lo que hacemos habitualmente. Cada día. Sí. Hay un libro de... ahora no me viene... Las enseñanzas de Don Juan, donde se habla de un indio yaqui, Don Juan Matus, y él decía que tenemos que tener presente como si la muerte la tuviéramos siempre detrás de nuestro hombro derecho, porque desde esta conciencia vivimos más presentes y tomando mejores decisiones. Es el argumento que yo utilizo, es decir, y que han utilizado tantos filósofos y místicos y maestros espirituales, ¿no? Hay que vivir con la conciencia despierta, ¿no? Y la conciencia despierta significa saber que tu tiempo es limitado, saber que no estarás indefinidamente. Cuando eres joven, imaginas que esto es solo para los ancianos. Decir, bueno, yo estaré indefinidamente aquí. O cuanto menos me queda tanto tiempo que me puedo permitir el lujo de perderlo en estupideces, ¿no? Cuando ya has cruzado la mitad de la vida o ya estás en el atardecer de la vida, te das cuenta que eso va en serio, ¿eh? Que eso de vivir va en serio, ¿eh? Que no hay repetición, ¿eh? Que no hay una segunda posibilidad y por lo tanto tomas conciencia de que cada día cuenta, ¿eh? Cada hora cuenta, cada conversación, cada abrazo, cada lectura, cada actividad que haces, ¿no? Y por lo tanto le das mucho más valor. En efecto, fíjate, ¿no? Si uno parte de que tiene un tiempo indefinido, no le da valor. Pero si sabes que el tiempo es limitado, cuidado, ¿qué voy a hacer con este tiempo? ¿Dónde voy a ir? ¿Qué voy a leer? ¿Con quién voy a conversar? ¿Qué no me puedo perder antes de morir? ¿Qué tipo de paisajes, lecturas, músicas, experiencias quiero vivir antes de morir, ¿no? Y eso además, cuando en mi caso has vivido la muerte de un hijo a los 26 años de edad, ¿no?
esto da mucho que pensar, ¿no? Porque dices, claro, podía haber vivido tantas experiencias, por ejemplo, la de ser padre, ¿no? Tantísimas que ya no vivirá, que eso todavía tiene en los que quedamos una resonancia mucho más intensa, ¿no? Decir, bueno, no podemos quedar atrapados en la nostalgia, en el recuerdo de lo que pudo ser, sino que debe ser una ocasión para vivir más intensamente el tiempo que tenemos por delante, que nunca sabemos cuánto es, pero sabemos que es finito. Pueden ser 10 años, 20, igual yo vivo 50 años más, no tengo ni idea, tengo 57 años, ¿no? Pero aún así es limitado y por lo tanto da valor a cada día, ¿eh? En efecto, si lo tenemos presente, vivimos de otro modo, seguro. Recuerdo en el primer capítulo del libro, donde tú hablas de ese último día que viviste compartido con tu hijo, hay una escena que se me quedó grabada y es en el momento que por fin constatas que él murió ese día en la montaña y vuelves con el coche hacia casa, con sus cosas también en el coche. Yo pensaba, en ese momento en que después de la integración de esa vivencia uno siente que aprecia mucho la vida, pero en ese instante deberías de pensar cómo yo sigo viviendo, ¿no? Sí. Cómo sigo en una normalidad de coger un coche y simplemente conducir cuando se me acaba de romper el mundo, ¿no? Sí. El conducir, como pasa con tantas actividades, pues ya las hacemos mecánicamente, ¿no? Y por lo tanto, irreflexivamente, pero aún así es verdad que se te cae el mundo y tú sigues conduciendo hacia un lugar, ¿no? De todos modos, tanto en aquel momento la Guardia Civil como los bomberos se ofrecieron para acompañarme, ¿no? Y que dejara el coche y pudiera irlo a buscar al día siguiente, ¿no? Pero y a mí me pareció que podía conducir y que podía regresar. Era un desplazamiento alrededor de 1 hora y cuarto, 1 hora y 20. Y también fue una ocasión pues para meditar, para orar, ¿no? Orar no tanto en clave dame lo que quiero, sino necesito fuerza para enfrentarme a lo que ahora viene, ¿no? Y al tiempo que ahora viene. Por tanto, la entiendo más bien como una apertura, digamos, a lo enigmático, a lo misterioso, con la voluntad de tener esa energía, esa fuerza vital para poder enfrentarse a esa ausencia, ¿eh? Porque yo creo que la muerte de un ser querido no es una pérdida, es una ausencia, y aprender a vivir con esa ausencia es todo un ejercicio, es todo un entrenamiento, ¿eh? Y a medida que uno se hace mayores, hay más ausentes, ¿eh? No está tu padre, no está tu hijo, no está tu suegra, no está tus maestros, no están. Hay otras presencias, es verdad, ¿eh? De los más pequeños. Claro, nacen niños, aparece, pues, qué sé yo, la pareja de una hija y por lo tanto hay nuevas presencias en ese entorno. Pero hay ausentes y los ausentes tenemos que recordarlos, pero no pueden eclipsar los presentes. Y eso a veces pasa, que es tan fuerte esa ausencia que quedas como absorbido, como si fuera un eso, ¿no? Hueco oscuro, ¿no? Y quedas absorbido como una fuerza gravitacional y te olvidas de que aquí hay personas, ¿no? Personas que te necesitan, personas que te quieren, personas que esperan de ti, ¿no? Me lo decía una persona, una chica de 19 años, que experimentó la muerte de su hermano, ¿no? Trágica también, accidente, en ese caso, de moto, como tristemente pasa mucho durante un año, ¿no? Me decía, yo no solo perdí el hermano. Digo, caramba, yo no perdí también a los padres. Digo, caramba, qué accidente. Digo, no, murieron de otra manera. Digo, a ver, explícate. Dice, mi padre no soportó ese dolor y empezó a beber para olvidar. No juzgo, ¿eh? Puedo entenderlo perfectamente. Y luego empezó además a consumir drogas. Total que le expulsaron del trabajo y acabó muy mal, ¿eh? En un centro de desintoxicación. Y mi madre quedó atrapada por ese acontecimiento, sumida en una profunda tristeza, y se olvidó que tenía una hija, que soy yo. Por tanto, no solo perdí a mi hermano, perdí a toda mi familia. Entonces aquí tiene que haber una voluntad de resistir
y de que esa ausencia, como digo, no eclipse, no tape las presencias que hay, que te necesitan, que esperan y que naturalmente también tienen derecho a vivir una vida lo más cercana a una vida feliz. En tu caso, tu familia fue ese propósito y ese apoyo que te ayudó. Ha sido a seguir. decisivo. Yo lo digo en todas las entrevistas y también en el libro, ¿no? Es decir, el duelo solitario tiene que ser terrible. Y muchas personas viven el duelo solitariamente, en un piso, en una habitación, y tiene que ser terrible. El duelo compartido es más liberador, en la medida que es como si hubiera una piedra pero muy pesada que cargamos 5. ¿No? Y eso pues ayuda a soportarla mejor, ¿no? Por tanto, la conversación, el llorar juntos, el animarnos juntos, el recordar juntos, el orar juntos, en contextos de personas que tienen fe, todo eso ayuda, claro que ayuda, ¿no? Aún así es verdad que cada duelo es personal y el tiempo también es personal y hay que respetar esas temporalidades, ¿no? Hay personas que llegan a la fase de la aceptación pues en 1 año y medio o en 1 año o incluso menos, y hay personas que no llegan nunca a la aceptación. ¿Qué sería para ti la aceptación? Pues para mí es asumir que no está, que no estará más aquí y que esta asunción no signifique amargura, cólera, rabia, sino la capacidad de haber entresacado alguna lección de eso, ¿eh? Algún aprendizaje, ¿no? Tanto no está, ni puede estar, la muerte es irreversible, es irreparable. Sin embargo, ¿qué he aprendido de esto? Esta es la cuestión. Y luego yo creo que además viene la gratitud a esa persona por todo lo que nos ha regalado. Personas que viven más tiempo y personas que viven menos tiempo. Sin embargo, yo creo que lo que hace grande a un ser humano no es el tiempo que vive, ¿eh? 100 años, 150, 110. Es lo que hace mientras vive. Y hay personas que han muerto jóvenes realmente, pero han generado mucha belleza, mucho bien, un corriente de simpatía a su alrededor, ¿no? Incluso obras geniales en algunos casos, ¿no? Y hay personas que viven muchos años, pero dices, caramba, usted a su alrededor es una fuente de amargura y de resentimiento, ¿eh? Se vive muy mal a su alrededor, ¿eh? Entonces yo creo que es verdad, cuentan los años, ¿cómo no van a contar, no? Pero lo que cuenta más y lo que hace más grande a una persona no es el tiempo que ha estado en este mundo, sino qué ha hecho con el tiempo que le ha sido dado. El tiempo que le ha sido dado no lo sabemos de nadie, pero uno decide qué hacer con ese tiempo, ¿eh? Y uno puede pues dejarse la vida para mejorar la situación de niños o de ancianos o puede utilizar ese tiempo simplemente de un modo egocéntrico y narcisista, ¿no? Para estar más cómodo yo, tener más dinero y explotar a cuantos seres humanos pueda, ¿no? Hombre, no es lo mismo. Elizabeth Kubler-Ross decía que en el umbral de la muerte muchas personas, incluso que habían valorado mucho lo material en sus vidas, se daban cuenta que se iban sin nada, entonces se arrepentían de todas estas cosas que tú nombras que son primordiales. Recuerdo también en la parte final del libro que me sorprendió muchísimo cuando tú hablabas del agradecimiento por la vida de tu hijo, por aquello que, porque es una asunción que hacemos de que esa persona, la vida nos la ha quitado como si nos perteneciera, pero que podría no haber existido. Y que existió y dejó muchas cosas bellas en vuestra familia y en muchas otras personas. Sí, en efecto, ¿no? A veces pensamos que la vida es una propiedad, ¿eh? Como un objeto que uno tiene, ha comprado, esto es mío, ¿eh? Y nadie me lo puede robar, ¿no? Y la vida es un don, ¿eh? Te ha sido dada. Lo que no sabes es cuánto tiempo, ¿eh? Pero te ha sido dado. El hecho de existir, estás aquí, podrías no haber existido, pero estás. Y además eres un ser libre. Tú tienes que decidir cómo vas a vivir, qué vas a hacer con tu vida, esta única vida que tienes.
Entonces, claro, primero agradecer el hecho de que haya vivido y luego el cómo ha vivido, ¿no? Y realmente, pues, tanto los amigos como naturalmente su novia, como evidentemente la familia, pues notamos mucho su ausencia, ¿no? Porque tenía unas cualidades, unas características que le hacían especialmente atractivo o especialmente amable, ¿no? Y eso es lo que nos duele más de una persona cuando se va, ¿no? Que especialmente si era una persona muy querida, ¿no? Y una persona muy amada, pues también en ti muere algo. Esta es la verdad, ¿no? En cambio, en el caso de una persona pues que ha generado conflictos, ha generado dramas, ha generado, o simplemente que, como decía, vivir con ella era una fuente de sufrimiento y de amargura, pues incluso puede ser vivida como una liberación. Con el ejemplo que me estabas dando antes, Francesc, que decías ese padre que le dolió tanto la muerte de su hijo que empezó a beber, tú también nombrabas en el libro que la muerte de un ser querido nos toca tanto las bases de nuestras creencias y del sentido incluso que le damos a nuestra vida, que hay personas que pueden ser creyentes y volverse ateas o viceversa, ¿no? Porque necesitamos algo a lo que agarrarnos a la vida de alguna forma. Sí, es un terremoto espiritual, ¿eh? La muerte de un ser querido, de un hijo todavía más, es un terremoto. Lo altera todo, ¿eh? Primero somáticamente, ¿eh? El ritmo cardíaco, la noche, el hambre, el deseo sexual, todo se altera, ¿no? Se altera naturalmente la vida psíquica y la vida emocional, ¿no? Te resulta difícil concentrarte, te resulta difícil mantener pues, tu vida mental habitual porque hay un tema allí que focaliza tu atención, ¿no? También se altera la vida social. No tienes ganas de salir, no tienes ganas de ir allí, ir allá, porque no quiero ser la víctima, no quiero dar lástima, no quiero generar pena a los demás, por lo tanto prefiero quedarme en casa. Hay una tendencia al hermetismo, a la cerrazón. Y naturalmente también nos altera en el ámbito espiritual, que es el que tú ahora señalabas, ¿no? Pero es un movimiento sísmico total, ¿eh? Que puede durar más o menos, ¿eh? Y a nivel espiritual, pues hay reacciones de todo tipo. Hay personas que, como consecuencia de una experiencia así, pues dan un portazo a Dios, no quiero saber nada más de ti, me has fallado. Porque no será que no haya rezado y para nada, por lo tanto, no quiero saber nada más de ti, patada o portazo, y por tanto como un movimiento, digamos, de la fe al ateísmo, pero también hay el otro movimiento, ¿no? Me ha fallado la ciencia, me ha fallado la cirugía, me ha fallado la técnica, solo puedo esperar en que Dios haga posible lo que humanamente es imposible. ¿Y si siento que he fallado yo? Bueno, esta es la otra. Entonces aquí, cuidado, ¿eh? Porque aquí viene la culpabilidad. Que eso es un elemento que altera profundamente el proceso de duelo. Yo no la he vivido, por lo tanto, no puedo hablar a fondo de ella, ¿no? Pero lo he visto en muchas personas que he acompañado y en personas que durante estos meses hemos tenido conversaciones, ¿no? Personas que experimentan culpa porque yo fallé, ¿no? A la conducción, no estuve atento, fui demasiado rápido, no estuve suficientemente al lado de la persona y por lo tanto culpabilidad. Eso es terrible, porque además a veces se convierte incluso en remordimiento. Tenemos dos palabras, ¿no? El remordimiento, que viene del latín, es algo que te muerde por dentro, ¿no? Viene de remorder, ¿no? De mordere, que es morder, ¿no? Entonces, claro, te va mordiendo ese recuerdo. Y es cíclico. ¿Pero cómo hice aquello? Al cabo de un rato. ¿Pero cómo fui capaz? Y ya no puedes cambiarlo. En la vida hay lo irreparable. Esto nos resulta muy difícil asumirlo, ¿no? Porque pensamos que todo es reparable. Bueno, pues sí, hay muchos elementos reparables. Una moto, mire usted, pues hay que reparar esta bujía, no hay problema. Hay que reparar esta cañería, no hay problema. Pero está lo irreparable, es decir, eso no tiene reparación. Por lo tanto, se ha roto y no se puede volver a pegar. Y eso nos resulta
casi diría indignante. ¿Pero cómo que no se puede reparar? No se puede. Y además es irreversible. Porque hay muchos procesos reversibles. Usted empieza primero de Derecho, no le gusta o le va mal, dice, bueno, pues el año que viene empiezo primero de Sociología, igual me gustará más. O salgo con una persona, veo que realmente no nos entendemos, lo intentamos, pero no hay manera. Bueno, pues oye, adiós, tú, hemos llegado aquí. Pero hay procesos irreversibles, como por ejemplo el ser padre. La paternidad es irreversible. Totalmente. O la maternidad. Digo, es que ahora no me gusta ser madre. Bueno, ¿y ahora qué hago con el niño? No puedes volver a introducir en el útero y decir, desaparece. Usted es madre a partir de ahora. Y eso además es irreversible. Y usted es padre. Anda, si lo hubiera sabido ya, pero ahora lo es, ¿no? Y en la muerte pasa igual. Entonces, pues en efecto, esto que te decía, ¿no? Yo creo que cuando aparece la culpa o el remordimiento, lo empaña todo y complica terriblemente el proceso de duelo. Y en algunos casos lo hace imposible y entonces vienen las fugas. Si bebo me olvido, si empiezo a consumir este tipo de estupefaciente, cuanto menos durante un rato me olvido y tengo la sensación de alegría, pero luego cuando desaparece su efecto, vuelve a morder. Consecuencia, vuelvo a consumir, generando una forma de dependencia. Y eso es terrible. Tú contabas que no has pasado por un proceso de acompañamiento psicológico, pero que evidentemente hay muchas personas que sí que lo pueden necesitar y que en tu caso la escritura del libro ha sido ese proceso personal interior, además de todo el apoyo, me imagino que decenas de personas, cercanas o no tan cercanas, que compartiéndote su propia experiencia te han ayudado a integrarlo. También recuerdo mucho en el libro que tú hablas de la importancia de los rituales compartidos con las personas para ayudarte a integrar esta experiencia. Sí, el ritual juega un papel clave en la vida humana, ¿eh? Nosotros somos animales rituales, es decir, ritualizamos el nacimiento, religioso o no, pero ritualizamos el nacimiento, nos alegramos de que alguien empiece a existir y lo queremos celebrar con los amigos, con los allegados, ritualizamos el proceso de maduración de una persona. Esta persona pues ya ha llegado los rituales de transición que decimos, es pasado de niña a mujer o de niño a hombre, ¿no? Y ritualizamos también pues la celebración del amor y naturalmente los rituales funerarios, ¿no? Que tienen un valor universal en todas las culturas, aunque son muy distintos, claro. Y eso es lo que da riqueza al mundo, ¿no? Una cosa pues es, qué sé yo, el ritual funerario de corte budista y otro es el ritual funerario pues judío o cristiano, ¿no? Pero juegan un papel clave. Primero porque hay comunidad, no hay ritual sin comunidad. Y la comunidad ya indica que estamos contigo y te apoyamos en esta situación trágica que te ha tocado vivir. Por tanto, hay un fenómeno de acompañamiento, ¿no? Luego hay palabras en un ritual. Generalmente en los religiosos textos sagrados, ¿no? Y esas palabras tienen como finalidad generar esperanza. Habrá un reencuentro, habrá una vida eterna, habrá un cielo, habrá una plenitud. Su vida no se ha descompuesto, sino que hay una supervivencia espiritual o una supraconciencia más allá, ¿no? Luego la música, en el ritual la música juega un papel clave, ¿no? ¿Por qué crees? La música juega un papel clave porque emocionalmente es muy intensa, ¿no? Mucho más que lo que puede ser la pintura, la poesía, la escultura, la arquitectura, ¿no? Tiene un poder de despertar en nosotros emociones, vaya, extraordinarias, ¿no? Toca tejidos muy sensibles, ¿no? Eso nos pasa cuando conducimos un coche, escuchamos una canción y empezamos a llorar. Dices, caray, ¿qué ha pasado? Pues que esas notas te han evocado un recuerdo, ¿no? O te han trasladado muy lejos. O te han, sin darte cuenta, has hecho un viaje a un lugar que no habías estado hace 20 años porque esa música evoca ese lugar y esa persona, ¿no? Entonces tiene un poder enorme y en los rituales siempre hay música. Laicos o religiosos. Hay palabras, hay comunidad, hay afectos, hay lenguaje no verbal, hay abrazos, hay besos, hay caricias, ¿no? Y todo eso, de algún modo, funciona como
como una capa de apoyo que da calidez a esa situación, ¿no? Tiene mucha importancia el ritual en los procesos de duelo. Me gustaba cuando describías que, como tu propio libro dice, a veces no hay palabras y las personas no saben qué decirle a otro cuando está pasando por una situación así, quizás también porque no lo han vivido y quisieran acercarse para hacerte sentir que no estás solo, que estas personas están aquí para ti, que pueden confortarte en lo que buenamente puedan, pero que hay otro lenguaje que es el de las caricias, que quizás no tenemos la lingüística necesaria como para describirlas, pero que tú descubriste que hay un gran, amplio abanico de tipos de abrazos, de caricias, de sostén. Sí, en efecto. El mensaje verbal que yo recibí más a través de Internet, porque estábamos muy lejos de Barcelona y además en mitad de agosto todo el mundo está dispersado, viajes y fuera, digamos, de los lugares habituales, es no tengo palabras, no sé qué decirte, no sé cómo poder consolarte, no sé cómo poder ayudarte a sobrellevar este peso, ¿no? Sin embargo, afortunadamente tenemos otros lenguajes que en situaciones así son más expresivos, más operativos, incluso más eficaces, ¿no? Por ejemplo, el lenguaje del abrazo. Bueno, hay personas que no te dicen nada y te abrazan. Claro, está expresando comunión, sintonía, empatía, ¿no? Y hay personas que te acarician. Y hay personas, pues, que te besan, ¿no? Y hay personas que te hablan y te abrazan, ¿no? Te das cuenta que cuando no hay palabras hay otros lenguajes, que también son insuficientes, pero nosotros somos animales lingüísticos que utilizamos los recursos que tenemos, ¿no? Y hay quien canta una saeta, ¿eh? Y hay quien, pues, compone una poesía, y hay quien hace un libro. En cualquier caso, bueno, lenguajes para expresar lo inexpresable, porque en el fondo el título evoca eso, ¿no? Que las palabras son insuficientes. Porque de palabras hay, el libro está lleno de palabras. Sin embargo, por tanto, sí que hay palabras. Uno me lo decía, oye, perdona, Torralba, sí que hay palabras. Tú has puesto palabras. Ya, pero son insuficientes. La experiencia es mucho más intensa, mucho más profunda que las palabras que utilizamos para narrarla. Esta es la realidad. Esto nos pasa con las experiencias cumbre que decía Maslow, ¿no? O las experiencias límite, ¿no? Que al final, bueno, pones palabras, pero si no lo has vivido, no te haces una idea a pesar de las palabras que pueda poner. Sin embargo, si lo has vivido, cuando lees las palabras dices, ya sé de qué hablas, porque yo he pasado por ello. Pero si no has pasado por ello, las palabras no te transportan a la experiencia. Esto pasa con el enamoramiento también, ¿eh? Tú lees un libro donde una persona experimenta su enamoramiento y explica su enamoramiento. Dices, caramba, ¿qué le pasa a esta persona, ¿no? Si tú en algún momento de tu vida te has enamorado, dices, yo ya sé lo que le pasa. Pero si no, dices, esto es imposible, esto no le puede pasar a nadie. Me gusta pensar que las palabras son, cuando hablamos, seguro que las personas que nos están escuchando están pintando imaginarios en su cabeza y cada una de las palabras evoca un símbolo y el símbolo en sí es una catarsis de distintos significados, ¿no? Y sí que es verdad que cuando lo asociamos a un símbolo, ese símbolo tiene una potencia sensorial distinta. Todo y eso, yo leyendo tu libro pensé que realmente pensaba Francesc que es un erudito de la palabra, o al menos a mí me ha sabido transportar a través de la poesía con la que está escrito este libro a un acercamiento a una experiencia que yo tampoco he vivido de esa forma. Bueno, lo celebro, pero en cualquier caso tiene límites, ¿no? O sea, lo que constata son los límites. Es decir, bueno, el poeta, en cambio, va más allá. Es decir, yo soy un ensayista, pero un poeta, en un verso, es capaz de expresar lo que tú necesitas 30 páginas, ¿no? Dice, este poeta en este verso ha expresado exactamente lo que yo siento. Tienen un efecto espejo algunos poetas, ¿no? Yo he leído mucha poesía durante este año particularmente, ¿no? Y te das cuenta que tiene esa capacidad
de expresar pues lo que es, qué sé yo, ¿no? La desesperación, la cólera, la rabia, el amor, el desamor, ¿no? La tristeza. En cambio, los que procedemos de un lenguaje más conceptual, más analítico, más filosófico, bueno, pues vamos construyendo frases naturalmente, subordinadas, coordinadas. En el mejor de los casos introducimos alguna imagen, alguna parábola, alguna metonimia, algún símbolo. Pero el poeta, yo admiro a los poetas porque en muy poco espacio son capaces de expresar lo que tú sientes. Por ejemplo, Coplas por la muerte de su padre, ¿eh? Jorge Manrique. El inmenso Jorge Manrique, ¿no? Bueno, yo lo he releído muchas veces, este texto, ¿no? Y claro, lo lees y después de una experiencia así, te resuena muy distinto, ¿no? Cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando. Fíjate tan callando, ¿no? ¿Quién me iba a decir a mí que ese día sería el último día de mi vida, de la vida de mi hijo, ¿no? La muerte apareció callando, ¿no? A veces llega con trompetas, ¿eh? Porque esta persona tiene sufrimiento, duele, operaciones, tubos. Dices, no, ya hacía tiempo que estaban anunciando, ¿no? Esta persona está muy cerca de la muerte, ¿no? Pero la muerte a veces aparece callando, ¿no? Dices, anda, ya no está, ya. Es que a veces no avisa, ¿eh? Irrumpe en la mitad del escenario, agarra a la persona que más quieres y la saca. Y te quedas en el escenario sin ella. Dices, pero bueno, eso, por ejemplo, un poeta lo expresa en 2 versos, ¿no? Cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando. Yo sé, esto lo aprendí a los 14 años, ¿eh? Estaba en EGB, los prehistóricos hicimos EGB, ¿no? Pero claro, esta poesía dentro de tu mente, después de una experiencia así, te ilumina de qué manera lo que has vivido. Es una delicadeza a la hora de escoger las palabras también. Exactamente, exactamente. La capacidad de elegir, claro, hay un montón de palabras, ¿no? En el diccionario y decir, esta es la adecuada. Ni más ni menos, esta, ¿no? A veces para hacer esto sufre mucho, ¿eh? El poeta. Maragall. ¿Tú crees? Sí. ¿Tú crees que sufre? A veces sí. En ocasiones no, porque fluye espontáneamente. Le sale, la musa inspira y le sale a chorro. Pero Maragall, por ejemplo, que le he leído mucho, Joan Maragall, hablaba de los dolores de parto, ¿eh? Ojo, ¿eh? Qué metáfora. Los dolores de parto. Es decir, voy a parir, ¿no? Yo no sé de qué hablo cuando hablo de parir, ¿no? Pero las mujeres sí que lo sabéis, y muy bien, ¿no? Las que habéis sido madres, o lo seréis, ¿no? Todavía no, pero si lo habéis sido sí. Dices, caramba, esto es muy doloroso, ¿eh? Ya, pero finalmente te liberas, y ahí está pues el cántico espiritual, o ahí está el texto, ¿no? Sí, en ocasiones no va acompañado del sufrimiento, pero en cualquier caso tienes que encontrar la palabra, el sintagma, que lo expresa todo, ¿no? En cambio, nosotros nos damos más tiempo. Decir, bueno, ahora lo digo así, ahora lo digo de aquella manera. Es un acercamiento más, digamos, no tan inrecto, sino inoblicuo, ¿no? O de lado, cuando uno ensaya un texto, ¿no? Y bueno, ahora lo voy a decir de otra manera, para ver si soy más capaz de hacerme entender, ¿no? Y el lector se va haciendo una idea de eso. En cambio, el poeta dice, no, en una página aquí está todo. No he necesitado nada más. Es minimalista. Sí, sí. Con muy poco lo dice. Eso también pasa con ciertos artistas, ¿eh? Pintores, ¿no? Tú lees el Tratado de la Desesperación de Kierkegaard y son 200 páginas. Pero miras el cuadro de Munch, El Grito, 1893, dice, esto es la desesperación. Esta es la imagen que vale más que 1000 palabras. Este rostro, esto es la desesperación. Y Kierkegaard, en cambio, escribe 200 páginas sobre lo que es la desesperación. En el momento en que tú estabas escribiendo el libro, ¿cómo lo viviste? ¿Hubo dolores de parto o era...? Yo te imaginaba hay momentos difíciles, sí. Como, sobre todo la primera parte del libro, Sí. tenía la sensación de que fue como un canal que pasaba por tu mano a la hora de escribirlo. Sí, claro. Cuando uno escribe un libro donde hay tanta implicación personal, familiar, histórica,
es muy distinto de cuando escribe un libro sobre un objeto intelectual completamente extraño, ¿no? Eso lleva más tiempo a la hora de elaborar la estructura, digamos. Sí, puede ser. La estructura la vi pronto. Lo que lleva tiempo es narrar aquel episodio que emocionalmente te activa pues tristeza, te activa pena, te activa lástima. Y eso, claro, tú ves la página en blanco, tengo que narrarlo, porque además yo fui el único que viví ese último día con él, todo íntegro, y por lo tanto quería que lo supieran pues sus amigos y naturalmente sus hermanas y mi mujer, es decir, su madre, ¿no? Y querían que lo conocieran con detalle. Por lo tanto, tenía que hacerlo primero por un deber de memoria y también por un deber de comunicar, ¿no? Más allá de la oralidad que expresas, ¿no? Toda la secuencia. Y además en un momento donde recordaba perfectamente los momentos, las situaciones, lo que comimos, lo que hablamos, perfectamente. Con el tiempo empieza a haber siempre situaciones ya más de disolución de la memoria, ¿no? Y a veces incluso de total anulación, ¿no? Como le pasa a una persona que sufre pues un deterioro cognitivo como el Alzheimer o una demencia senil, ¿no? Y por tanto yo con la memoria muy despierta tenía que narrarlo. Lo que pasa es que la memoria humana es emocional, a diferencia de la memoria de un ordenador, ¿no? Un ordenador pues recuerda y mucho más que nosotros. Le vas haciendo preguntas y te explica. Ya no digo la inteligencia artificial, ¿no? Nosotros cuando recordamos, a veces lloramos, claro. Sobre todo cuando ese recuerdo, tiene que ver con alguien muy querido. Una cosa es recordar, pues, que es el ácido sulfúrico, el ciclo de Krebs, o que la capital de Francia es París. Bueno, pero cuando el recuerdo tiene mucha afectación subjetiva, pues naturalmente no solo la inteligencia es emocional, también la memoria. No solo la inteligencia, también la memoria humana es emocional, claro que lo es, ¿no? Bueno, Francesc, estoy tremendamente agradecida por esta charla. Te lo digo de verdad, he disfrutado mucho de la lectura de este libro y yo se lo recomendaría a cualquier persona, no solo que haya vivido una muerte cercana y pueda ser como una ayuda, ¿no? O un bálsamo que tú decías, a esto que te agarras de los textos sagrados y que te ayuda pues a llorar tranquilamente o a encontrar sentido a cosas que no la tienen en ese momento, sino a cualquier persona que quiera replantearse la idea de la muerte. Sí, me lo han dicho muchos lectores y lectores que afortunadamente no han vivido un proceso tan traumático ni tan difícil. Y dicen, no, es que no es un libro triste, no es un libro desesperado, no es un libro, en definitiva, pues que genere en la persona que lo lee lástima o pena, sino que en el fondo da que pensar. Cómo vivimos, para qué vivimos, qué es lo prioritario. Y yo creo que esta es la misión del filósofo, ¿no? Yo me dedico esencialmente a enseñar filosofía, cada semana, todos los días del año, ¿no? Y yo creo que nuestra misión en el aula es despertar el pensamiento. Y dar la que pensar. conciencia, sí. Sí. Nietzsche decía que el filósofo, pues, el gran instrumento del filósofo es el martillo, ¿eh? Dar, en definitiva, martillazos, ¿no? Bueno, a veces también necesitamos que sea edificante la filosofía, ¿eh? Y nos cure el alma y nos cure las heridas del alma. Esa también es otra finalidad, ¿no? Pero si es un libro que da que pensar y que plantea preguntas que obligan a replantearse cómo estoy en el mundo y para qué estoy, pues yo ya me siento compensado con esto. Para los que no han vivido una experiencia tan trágica, pero el libro les puede activar este tipo de preguntas. Y nosotros que te lo agradecemos. Muy bien, pues gracias a ti, de verdad. Tenemos dos últimas preguntas, Francesc, que hacemos a todos los invitados del programa. La primera es, si tuvieras que tener una conversación incómoda con una persona que puede ser incómoda o pendiente, con alguien que conoces o incluso con alguien que te hubiera gustado conocer, un personaje literario, histórico, ¿quién sería y qué le dirías? Hombre, a mí un personaje que me hubiera gustado conocer es Jesús. Jesús y Sócrates, ¿eh? Estoy entre uno y otro, ¿no? Pero prioritariamente Jesús, ¿eh? Porque de él solo sabemos, pues, textos de discípulos que hablan de lo que hacía, cómo lo hacía, pero claro,
no hay una experiencia directa, ¿no? Como pasa con Sócrates, como pasa con Buda, ¿no? Pero para mí, si tuviera la posibilidad de decir con un personaje, uno, que es lo que habías dicho, ¿no? De la historia, pues iría muy allá y sobre todo Jesús, no cabe duda. ¿Y qué preguntas le harías? Hombre, la pregunta directa es la pregunta por el mal en el mundo, ¿no? La dimensión de mal que hay en el mundo y cómo hacer compatible ese mal con la fe en un Dios omnipotente y bueno. Esa es la pregunta que le haría, ¿no? Y Jesús además sufrió en una cruz, se desesperó. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El grito de Jesús en la cruz. Y yo querría escucharle hablar de eso, ¿no? Cómo seguir creyendo en Dios cuando todo, digamos, se descompone, ¿eh? Guerras, masacres, crueldades, ¿no? Yo querría una iluminación respecto a esto. Gracias por compartirlo. Varias personas han citado a Jesús. Al final digo, nos tendremos que ir con una cápsula del tiempo a visitarlo y entrevistarlo. Eso sería algo maravilloso. Yo también me he hecho esas preguntas muchas veces. Y la última pregunta que tenemos es si pudieras poner una banda sonora a esta conversación que hemos tenido hoy, una canción, ¿cuál crees que sería? A ver, The Sound of Silence. De Simon y Garfunkel. Exactamente. Maravillosa. Esta es la que pondrías. Porque me apasiona desde hace muchos años. Tengo otras también, en la cabeza, pero esta particularmente me eleva al séptimo cielo de la Divina Comedia de Dante. Es impresionante. Esto es lo que haría, sí. Pues creo que todas las personas que nos están escuchando saben de qué canción estamos hablando y si no, os invitamos a poder ir a Spotify y darle al play para disfrutar de esta música tan bella. Muchísimas gracias, Francesc. Ha sido todo un placer, de verdad, esta conversación. Esperamos que las personas que nos estéis escuchando también hayáis sacado información nutritiva para el corazón y para el cerebro también. Y como siempre decimos, para crear relaciones sanas necesitamos tener conversaciones incómodas. Nos vemos en el próximo episodio.